la carrera de la vida, estamos llamados a avanzar con la mirada puesta en Dios, no mirando a lo que queda atrás, sino avanzando hacia lo que está delante. Aquí te invitamos a renovar tu fe, a seguir adelante con esperanza, sabiendo que cuando tu mirada está fija en Cristo, Él guía tu camino. Esto es Norte Fijo, con el pastor Misraim Esquilín Jr. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a otra edición de Norte Fijo. Que te habla es tu amigo y tu hermano, el pastor Misraim Esquilín Jr., pastor rector de la iglesia Casa de Alabanza. Nosotros somos una iglesia de presencia y nosotros estamos en el pueblo de Canóvanas, justo al comienzo de la carretera 185. Y quiero aprovechar para invitarte, si no tienes una iglesia, una comunidad de fe en donde adorar al Señor, esta es tu iglesia, esta es tu casa. Si estás cerquita del área, estamos allí disponibles para ti. De hecho, hoy a las 7:30 tenemos nuestro servicio de oración y me gustaría invitarte porque es una de las experiencias más dinámicas y extraordinarias de nuestra programación. Nuestro servicio de oración siempre ha sido parte de nuestro programa a lo largo y a lo ancho de la historia de esta iglesia. Y es un servicio en donde oramos las canciones y cantamos las oraciones. Estamos orando y cantando por espacio de 1:25, 1:30 a lo sumo. Es una experiencia del cielo. Oramos juntos, en grupos, de rodillas, de manera individual, cantando. Es el servicio de recargar las baterías y arrancamos la semana así. Y nada mejor que eso. Así que te invito, si tienes la oportunidad, ven, únete a nosotros hoy a las 7:30 en nuestra iglesia Casa de Alabanza. Si no tienes la oportunidad de venir o estar lejos del área, recuerda que puedes ver toda nuestra programación en vivo y en diferido a través de nuestras distintas plataformas. Está nuestro portal, la iglesiaamec.org, iglesiaamec.org. También nuestra aplicación móvil, puedes buscarla a través de AMEC, AMS, la cual puedes descargar de manera gratuita en tu tienda de dispositivos móviles. También estamos en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Toda nuestra programación permanece ahí, está en vivo y permanece ahí de manera también grabada. Te invito también a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, y que sigas la red social de este pastor en Facebook, Pastor MJ Esquilín, MJ Esquilín. Allí vas a poder ver este programa posteriormente en video y recibir semanalmente reflexiones acerca de la palabra del Señor. Y hoy en Norte Fijo, como siempre, tenemos un programa diseñado contigo en mente. Regresa el doctor Carlos Velázquez, psicólogo clínico. Y hoy vamos a estar hablando de una historia que yo sé que va a cautivar tu corazón. La historia del buen samaritano. Y mira esto, vamos a ver cómo esa historia se traduce en el rol y la responsabilidad que tiene la iglesia para cuidar a aquellos que están en necesidad. Así que no te pierdas esta discusión, esta entrevista está poderosa y yo sé que va a cautivar tu corazón. Como de costumbre, también tenemos reflexiones acerca de la palabra del Señor en la sección Una Palabra en el Camino, y continuamos hablando del tema de la familia, específicamente de la familia de nuestro amigo Lot. No te retires, esto ya mismito. Pero como siempre, nuestro programa tiene mucha música del cielo y no podemos empezar el programa de Norte Fijo sin un instante musical para tu travesía. Así que mantente en sintonía, porque luego de este instante musical para tu travesía, Norte Fijo continúa. This atmosphere is changing as I begin to praise Him. The weight I felt is lifting. His presence is so freeing. Praise will break through. Hey! Late in the evening, oh, let the praises of our God.
Dios habla, todo cambia. En el momento justo, en el tiempo perfecto. Él tiene una palabra en el camino. Bienvenidos a Una Palabra en el Camino. Y comenzamos recientemente a hablar del tema de familias. Y hablamos de este tema porque es el tema rector de nuestra iglesia, la iglesia Casa Alabanza. Familias dirigidas por el Espíritu Santo. Ese es nuestro tema en el 2026. Y como te mencionaba la semana pasada, hablar de familias es hablar de un tema vasto, un tema que desde el punto de vista conceptual y en sus definiciones es interminable, porque podríamos hablar de teorías de familia, conceptos de familias, definiciones, desde el punto de vista de familias nuclear, familias extendidas, familias comunitarias, familias multiculturales, todo lo que eso representa. Aprovecho para mencionar desde el punto de vista de familias comunitarias, uno de los elementos a considerar es la iglesia como familia. Y para nosotros en la iglesia MEC esto es bien determinante, porque cuando uno llega al entorno de una iglesia, uno tiene que asumir que hay gente cuya única familia es la iglesia. El único abrazo que reciben, la única sonrisa que reciben, el único, a veces hasta contacto humano que reciben durante la semana es ese, el que reciben en la iglesia. Así que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, no podemos minimizar esa oportunidad de conectar los hermanos. De hecho, en nuestra iglesia siempre hacemos mucho énfasis en que se saluden los unos a los otros, que el hecho de que tú puedas adorar no con un extraño, que por lo menos tú conozcas el nombre de la persona que adora contigo. Esto es vital. En muchas iglesias pequeñas esto no representa un problema, porque la gran mayoría de las iglesias pequeñas todo el mundo se conoce, pero en iglesias que tienen alto crecimiento y que son grandes, puede darse el efecto de que la gente se sienta perdida y aún sola dentro de la multitud. Así que tenemos que hacer ese énfasis de conocernos los unos a los otros, desarrollar relaciones, esos vínculos. Y como yo le digo a mi iglesia, suelo decirle, si usted conoce a los hermanos que adoran a su alrededor, usted se ganó mínimo un par de intercesores, gente que va a ver su rostro, se va a acordar de usted, va a orar por usted durante la semana, y si usted falta, le van a extrañar y van a preguntar por usted. Eso es vida de iglesia y eso es parte de la familia de la fe. De hecho, eso es bíblico. En la carta a los Gálatas habla de la iglesia como una familia, la familia de la fe. Pero mencionábamos la semana pasada que también hablar de familias puede ser trabajado desde el punto de vista bíblico. Y la Biblia presenta cantidad de entornos y experiencias familiares, no solamente desde el punto de vista conceptual, del concepto que Dios tiene de la familia. Y por darte un ejemplo, Dios establece en la Biblia que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Eso es un rol de la familia de parte de los hijos hacia los padres. Pero Dios establece también en la Biblia que los padres tienen que procurar no airar a sus hijos, tienen que cuidarlos, tienen que protegerlos, guardarles el corazón, tienen que instruirlos en la palabra del Señor para que aun cuando fueren viejos no se aparten de él. Así que eso es un rol familiar en términos de los conceptos de lo que debe suceder en una familia tal cual están diseñados por Dios. Pero te mencionaba también que la Biblia nos enseña mucho acerca de las familias, utilizando ejemplos, utilizando historias. Y una de las cosas que más establece la Biblia acerca de las familias es que no existen familias perfectas. Y te mencionaba la semana pasada, y todo esto, ¿verdad?, de manera introductoria, que eso para mí es una palabra de esperanza, porque si la Biblia me presenta cómo Dios opera en familias imperfectas, quiere decir que también se puede insertar en la mía, que es imperfecta. Si Dios opera en familias con necesidades, carencias y situaciones terribles, puede también operar en mi familia, que tiene también sus situaciones difíciles y experimentan sus retos. Y hay una historia de una familia particular que comenzamos a discutir la semana pasada y me gustaría continuar, y es la familia de Lot. La familia de Lot, sobrino de Abraham. Y la semana pasada nos quedamos en ese trayecto cuando Lot, sobrino de Abraham, sale desde Ur de los Caldeos, y Lot ve cómo Dios bendice a su tío, cómo Dios
reta e invita a su tío y cómo su tío le obedece, y ese ejemplo caló profundo en el corazón de Lot. Abraham, quien posteriormente se convierte en el padre de la fe, confió en el Señor y abandona su tierra, abandona su parentela, decide hacerle caso al Señor y se mueve en obediencia. Y todas esas cosas Lot las vio y tuvo que haber aprendido acerca de eso. Pero no solamente aprendió acerca de eso, Lot fue bendecido por la bendición que Dios le dio a su tío. Porque dice la palabra en Génesis capítulo 13 que Abraham era riquísimo en ganado. Y eso le tocó también a Lot, porque Lot gana parte de esa riqueza en el camino. De hecho, es tanta y tanta y tanta esa riqueza que en un momento dado tienen que separarse. Y para mí esto es una lección extraordinaria de parte del Señor, porque lo que esta palabra me dice es que la bendición del Señor se puede extender a los nuestros, se puede extender a los nuestros. Uno le es fiel al Señor, Dios bendice a uno y los nuestros van a disfrutar de esa bendición. Y un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Si Dios bendice a uno materialmente con provisión, los nuestros van a disfrutar de esa bendición, claro está, ¿verdad? Pero si Dios bendice a uno con su presencia, con su cobertura, con su guianza, con los regalos del cielo, esa bendición también se va a disfrutar en nuestro hogar. Y la Biblia lo dice así, la Biblia dice en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Uno le es fiel al Señor y esa bendición se extiende a los nuestros. Entonces Él se convierte en el refugio nuestro, pero se convierte en el refugio de los nuestros. Él se convierte en nuestra morada, pero se convierte en la morada de los nuestros. Él se convierte en el lugar para habitar, como dice ese Salmo 90, pero también se convierte en el lugar para habitar de los nuestros, de generación en generación, una morada para la posteridad, para que los nuestros puedan disfrutar también si deciden seguir sus caminos. Claro está, eso nosotros se lo podemos modelar, lo podemos enseñar para que de generación en generación Dios siga mostrando su fidelidad. Pero continuando con la historia de Lot, algo sucede en el camino y Lot decide irse a un lugar que se llama Sodoma, que era parte de un entorno de varias ciudades. Ahí está Sodoma y Gomorra. Y esto fue un error de parte de Lot. Esto se da dentro del contexto de lo que te había mencionado. Lot adquiere riqueza, su tío Abraham tiene mucho ganado. No es posible que ambos permanezcan en el mismo sitio porque no hay espacio para ambos componentes en términos del ganado. Y Lot decide irse a este lugar. Un lugar que se veía bien desde el punto de vista físico, apelaba a los sentidos, se veía como una zona en donde él podía desarrollar sus negocios, pero en ese lugar había un problema, y es que había una maldad creciente. Y Lot decidió priorizar su comodidad material sobre su vida espiritual. Y esto es un error que Lot comete. Y es un error que tú y yo podemos cometer. Es un error que lamentablemente se está cometiendo mucho en el 2026. Pasa a menudo en el 2026. Es un error establecer prioridades materiales sobre las espirituales. Siempre va a ser un error establecer prioridades materiales sobre las espirituales. Hay veces que esto ocurre en muchos hogares por virtud de la necesidad, la realidad socioeconómica. Necesitamos proveer, necesitamos buscar que se abran las puertas para poder tener un mejor entorno familiar, poder tener mejores oportunidades, a veces alcanzar metas que nos hemos propuesto. Eso está claro, pero tenemos que pedir discernimiento al Señor. Tenemos que pedir discernimiento al Señor y obedecer la voz del Espíritu Santo para no meternos en los lugares en donde Dios no nos quiere. Y salir de esos lugares en donde Dios no nos quiere y regresar a los lugares en donde Él sí nos quiere. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con las formas y las maneras en las cuales elegimos. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con las formas y las maneras en las cuales decidimos. Pero sobre todo, no podemos cometer el error de priorizar la comodidad material sobre lo espiritual, establecer prioridades materiales sobre las espirituales. Eso siempre va a operar en detrimento, eso siempre va a ser riesgoso. Y yo sé que
Hay mucha gente que me está escuchando que puede decir, pero es que mi trabajo me lo demanda. Pero es que yo hago negocios y no tengo la oportunidad de congregarme y no tengo tiempo para orar y no tengo tiempo para leer la palabra. Es más, no tengo tiempo ni siquiera para estar con mis hijos. Yo me voy y mis hijos están durmiendo y regreso y ya están durmiendo. Tienes que establecer unos balances. Y unos balances que vayan orientados hacia la buena paternidad, las buenas relaciones, pero unos balances que te provean también tiempo y espacio para tu vida espiritual. Porque lo que con mucho esfuerzo puedes estar intentando alcanzar se puede tornar en sal y agua. Se puede tornar, de hecho, en una maldición. Y después de todo, ¿qué vale más? Un bocado de pan con paz y en la reunión de la familia, o las muchas provisiones en medio de un hogar roto. Hay que pensar en balanza y hay que establecer prioridades y hay que pedirle al Señor discernimiento para que Él nos ayude a tomar las decisiones correctas. La buena noticia es que Dios nos ha dado un Consolador, nos ha dado un Santo Espíritu que nos guía, nos dirige, contrista nuestros corazones, convence de pecado, ordena, nos revela a Cristo y ordena todo nuestro camino. Él nos puede ayudar, Él nos puede dirigir hacia su santa voluntad, hacia la santa voluntad del Padre. Lo dice la Biblia, Romanos capítulo 12. Si somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es una operación del Espíritu, entonces podemos comprobar la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Tú quieres comprobar la voluntad de Dios para tu vida? No te conformes a este siglo, no sigas la onda, la rutina, el trending de este siglo. Pídele al Señor la ayuda del Santo Espíritu de Dios y deja que Él te dirija. Pero volviendo al otro. Lot decide irse a Sodoma. ¿Y qué sucede? Se forma una pelea en el área de Sodoma y Gomorra, y eso está en Génesis capítulo 14. Hay unos reyes, incluyendo los de Sodoma y Gomorra, que deciden rebelarse a un rey llamado Kedarlaomer, un nombre complicado. Ese rey tenía a Sodoma y a Gomorra y otros pueblos más bajo la bota y les pedía tributo constante, de continuo, todo el tiempo. Y a consecuencia de esto, esta gente de Sodoma y Gomorra y de otros reinos deciden rebelarse. ¿Y qué sucede? Como se dice en el idioma del billar, el tiro le salió por la culata, porque entonces estos reyes opresores deciden invadirlo. Los invaden y se forma un gran lío, porque esos invasores arrasan con todo lo que hay, incluyendo con los bienes y los habitantes de los pueblos a los cuales ellos atacan. Y Lot está en medio de esa reyerta, porque Lot se encuentra en Sodoma, una de las áreas que es atacada por esos reyes invasores, y termina siendo secuestrado. Y sus bienes son robados. Todo lo que había él ahorrado o conseguido se hace sal y agua, se va. Entonces su tío Abraham se entera de esto, toma a sus criados, que Abraham tenía unos criados especializados, adiestrados, lo dice así la palabra, en Génesis 14:14. Eran criados especializados, adiestrados. No te estoy mintiendo, puedes ir a Génesis 14:14. Eran criados adiestrados. Tú buscas la palabra original en ese pasaje y vas a ver que eran adiestrados. Abraham, con esos criados, monta un ejército e instituye un operativo de extracción militar. Literalmente eso es lo que hace. Eran 318 criados. Para que tú tengas idea de lo mucho que Dios había bendecido a Abraham. Y con esos 318 hombres, Abraham monta un ejército, llega hasta Sodoma, rescata a Lot de ese lugar. Y dice el texto bíblico que todo lo que Lot había perdido, sus bienes, su familia, su esposa, todo fue recuperado, todo fue recobrado, todo se le fue devuelto. ¿Y qué hace nuestro amigo Lot? Regresa al mismo lugar, se torna en reincidente. Comete el mismo error 2 veces. Y te hago esta historia porque esto desde cierto punto es una realidad que muchas familias experimentan. Lamentablemente. Tú que me estás escuchando tal vez has experimentado esto. Has intentado ayudar a los tuyos. Has hecho de todo. Has dejado de ser de ti para ser de ellos. Has invertido recursos, has armado a tus ejércitos, has salido para rescatarle. Algunos de los que me están escuchando han hecho esto en múltiples ocasiones para ayudar a los suyos.
y has tenido que enfrentar situaciones difíciles. Has tenido que inclusive enfrentar la ira o la burla de algunos de ellos, inclusive agresiones emocionales, verbales, físicas, por virtud de querer ayudarles, de sacarles de su entorno y rescatarlos para que puedan ser devueltos a una realidad de provecho. Y ellos deciden regresar al mismo ambiente, regresan a las mismas compañías, regresan a las mismas costumbres. Y la trampa del enemigo es que tú te quites, te rindas, desistas, te desanimes, pierdas la confianza en Dios y que tu fe se debilite. La palabra del Señor para ti es que esto no debe suceder. Porque aunque Lot decida regresar a Sodoma, Dios tiene tratos contigo. Abraham, que me estás escuchando, estoy hablando en metáforas, en símiles. Dios se acordó de Abraham, se acordó de Lot también, pero empezando por Abraham, Dios no lo abandona. En este intervalo de tiempo es cuando más Dios se le revela a Abraham y le hace promesas y le bendice a través de Melquisedec y le promete un hijo y pacta con él y le cambia el nombre. En este intervalo de tiempo es que todas esas cosas ocurren. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos en los cuales tú estás batallando con aquellos que tienen necesidades y por los cuales estás luchando y que deciden como que no hacer caso, esos son los tiempos en donde Dios más cerca va a trabajar contigo y te va a revelar su plan y va a pactar contigo y va a cambiar tus entornos y te va a convertir en un intercesor, en un ayudador. La semana que viene vamos a continuar este tema, pero con lo que quiero dejarte es lo siguiente: no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, continúa confiando en Dios. Él no te va a fallar y Él va a tener cuidado de los tuyos. Mantente en sintonía. Conversaciones que inspiran, temas que te afirman en el camino. Hablemos marcando el rumbo. Bienvenidos a Marcando el Rumbo, la sección de Norte Fijo en la cual traemos invitados especiales para hablar de temas educativos, inspiradores. Y hoy regresa el doctor Carlos Velázquez. Doctor, saluda a la audiencia. Saludos, qué bueno compartir nuevamente con ustedes. Espero que Dios de alguna manera añada su vida con lo que aquí tendremos que compartir con gozo y mucha alegría de que va a seguir dando fruto la palabra del Señor. Amén, amén. Gracias por estar aquí. Doctor Carlos, la semana pasada hablábamos de tu rol como fundador y miembro activo del Instituto de Psicotraumatología de Puerto Rico. Parte del rol de ustedes como entidad es poder trabajar dentro de la gama de casos que atienden, trabajar con el concepto de informar a las iglesias y a las comunidades de fe y comunidades sociales, ¿verdad?, acerca de cómo trabajar con los casos de trauma, de comunidades informadas por trauma. Y hace varios meses atrás se dio un foro en el cual yo tuve el privilegio de asistir y me impactó grandemente, me ministró a mi corazón una porción de la escritura que tú utilizaste como un plan de trabajo para dichos fines. Y a mí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hablar de ese pasaje bíblico. Me parece extraordinario. Y es nada más y nada menos que la parábola del buen samaritano. No sé si quisieras darnos el contexto de ese pasaje. Bueno, es interesante porque realmente empieza básicamente con una crítica a la acción de la iglesia y los principales de la iglesia, porque el intérprete de la ley le dice: yo cumplo con los diezmos, yo cumplo con esto, con lo otro, así que debo estar bien, ¿verdad? Y dice: bueno, ¿qué dice la Escritura? Y él dice lo que dice la Escritura. Pero me llama la atención porque Jesús lo confronta y dice: bueno, está bien, pero también la Escritura, como dices tú, dice amar a tu prójimo. Así que, ¿qué tú has hecho en cuanto a eso? Y él dice: bueno, pero perdóname, no, ¿y quién realmente es mi prójimo? O sea, es como mi vida espiritual ha sido en el templo, mi vida espiritual ha sido diezmal, mi vida espiritual ha sido sacramental, pero con el que está al lado mío, yo no he hecho nada. Mi excusa es que no tengo claro quién es mi prójimo. O sea, que ya empieza una crítica donde la espiritualidad no se limita al templo o a tu vida individual espiritual. Hay un reclamo de Jesucristo a este hombre que cumple con la ley de que hay que hacer un poquito más, y es con el prójimo.
Y dentro de ese entorno, esta parábola cobra una vida y un sentido extraordinario porque se vuelve un plan de trabajo activo y un mensaje alto y claro para nosotros como iglesia del Señor, que nuestro rol, nuestra responsabilidad es hacer actos de presencia en nuestra sociedad y utilizando las herramientas, los dones, los talentos, los recursos que Dios nos ha dado para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Los podemos utilizar para bendecir nuestra sociedad. ¿Cómo el Señor te llevó a este pasaje para utilizarlo como un plan de trabajo dentro del entorno de comunidades informadas por trauma? Bueno, realmente leyéndolo es un plan claro. Por ejemplo, comienza con un hombre que es víctima, y obviamente ese es mi trabajo en el instituto. ¿Por qué es víctima? Es víctima de crimen. Unos ladrones le roban, pero le dan una pela y lo dejan muriéndose en el camino. De manera que, wow, una víctima. Ok, ¿qué puede hacer la iglesia? Bueno, resulta que en el pasaje pasa un levita, pasa un sacerdote, uno ni lo mira, el otro no lo mira y sigue. De manera que ya tenemos que el pasaje critica la postura de la iglesia, donde los líderes de la iglesia no se ocupan de las víctimas del crimen, de los heridos, físicamente heridos. De manera que ya me está diciendo, mira, hay que hacer algo, porque en este pasaje dice que hay iglesias y principales de iglesias que no tienen nada que ver con las víctimas. Sé que me dice, bueno, me dice que uno que era despreciado por la iglesia, un samaritano, que no vale nada, porque tiene una mezcla de religiones ahí, también como una crítica a la iglesia. Mira esto. ¿Y qué hace este? Este no pasa de largo, mira, hay que mirar, hay que identificar las necesidades, mira. Entonces, se conmueve, pues se usa frases como la que usa Jesucristo, que sus entrañas se conmovieron ante el dolor de Su misericordia. Así que hay que mirar primero. La iglesia no puede vivir sin mirar las necesidades en su entorno. Qué extraordinario ese mensaje. Entonces, ¿qué más hace? Bueno, no solamente mira, y perdona lo que voy a decir, y se inclina y llora, porque obviamente eso es parte de lo que nosotros hacemos a diario, frente a una víctima y lejos de una víctima. Oramos por los que sufren, por las huérfanas, por las viudas, por los inmigrantes. Pero él lo mira y responde prácticamente. Dice que le echó aceite y vino en las heridas. Vino y aceite, eso eran como el botiquín que uno siempre... Primer auxilio. Sí. De manera que, ¿qué hace el vino? El vino tiene alcohol, pues desinfecta. Y el aceite le cubre las heridas y las protege de bacterias, etcétera, etcétera. O sea que hay una necesidad que se identifica y una respuesta certera a la necesidad. No una respuesta, como decía un pastor amigo mío, espiritual, sino una respuesta bien, bien concreta. Y hay quien dice que probablemente se rasgó la ropa y le vendó también la herida, de manera que tenemos una necesidad que se identifica y una respuesta certera a ella. Pero lo que me llama la atención del pasaje es que no termina como con una ayuda individual, sino que ahora este hombre, que es movido a misericordia, busca recursos en la comunidad. Ya hizo lo que pudo, aceite, el vino, lo vendó, ahora lo monta en su carro, o sea que es un pasito más sacrificial. Obviamente no el carro, es su cabalgadura, y lo lleva a un hostal. O sea, dice, no lo puedo dejar aquí porque se me va a morir. Así que no es solamente ayudarlo aquí ahora, tiene que ser un programa más sostenido de ayuda. Entonces lo lleva a un hostal. Y lo que me conmueve mucho también de este pasaje es que el hombre se quedó con la víctima en el hostal. O sea, durmió allí con él, veló las primeras 24 horas después de él haber estado allí. Entonces, dice, wow, o sea que lo mío no es solamente orar o una llamada. Estoy allí, en la cama, al lado del que está enfermo, del que está necesitado. Estoy allí, estoy presente. Lo veo, lo cuido de sus necesidades de la manera más personal e íntima posible. Pero entonces le toca irse y le dice al hortelano, dice, me lo vas a cuidar y yo te voy a dar un chavito y cuando yo venga, si hay que cuadrar algo, lo cuadramos. Es decir, que este hombre
de nuevo, su inserción en la vida del herido no termina allí en el camino. Lo lleva al hostal, está en la noche allí, le deja dinero al hostal para que lo cuide. Y lo que me llama la atención, que para mí saltó así de momento, es que ese elemento de dejarlo en el hostal y dejar dinero para provisión para que lo cuiden, para mí es un elemento profético, es decir, es un elemento escatológico. Tu iglesia eres el hostal y tú, hortelano, eres el pastor. Y tú me lo vas a cuidar hasta que yo venga. Yo te voy a poder, pero hasta que yo venga, tú eres responsable de este que te traje herido para que lo cuidaras. Poderoso. O sea, que para mí es el elemento de mirar las necesidades, responder certeramente, responder de manera sostenida y entender que no es una buena obra, sino es una encomienda directa del Señor hasta que Él vuelva. Nuestra responsabilidad con los heridos, amado Dios. O sea, que la iglesia, si mira bien ese pasaje, se le está llamando a que haga lo que tiene que hacer en lo que Cristo vuelve, con los heridos, las víctimas, y me hizo reflexionar ese pasaje definitivamente, que la iglesia tiene mucho más que hacer. De nuevo, este pasaje que casi siempre nosotros lo centramos en el servicio, es cierto, pero la realidad es que es mucho más, porque es como hemos mencionado, un plan de trabajo. Está establecido, ¿verdad?, de esa forma, y me gusta, y quiero recapitular, ¿verdad? La iglesia está llamada a mirar, y tenemos que estar pendientes, elevar nuestra mirada de la narrativa de lo que estamos, la pelea pequeña, o simplemente estar en las cuatro paredes y conformarnos con la experiencia del templo. Tenemos que mirar, tenemos que responder efectivamente. Tenemos que tener la ayuda comunitaria, buscar los recursos adecuados. Si nosotros como pastor nunca lo vamos a saber todo, pero tenemos gente entrenada, adiestrada con las herramientas, como por ejemplo recursos como los que tú ofreces y muchos otros tantos más, y hay que buscar esa ayuda comunitaria. Pero me llama la atención algo que mencionaste, y es que cuando el buen samaritano lleva a esta persona al hostal, le hace compañía, está con él. Y eso inspiró un ministerio que tú estás desarrollando hoy en la iglesia, un ministerio de compañía. Háblanos un poquito acerca de eso. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral en teología práctica, que es sobre esto, identificar víctimas y qué hacer y cómo la iglesia puede responder a esa necesidad, me pareció importantísimo el promover esto en la iglesia. Ana, de la pregunta tuya, ¿hay algo en particular que quieras que yo abunde? Háblanos un poco acerca de cómo es que funciona ese ministerio dentro de la iglesia, qué responsabilidades cubren, cuál es el radio de acción. Pues como te decía, en la investigación de la tesis encontré varios programas que trataban de hacer algo de lo que yo estaba proponiendo en la tesis. Y este ministerio se llama Ministerio Esteban, en inglés Stephen Ministries. Para los años 70, un psicólogo pastor concibió esta idea de desarrollar un programa que él era pastor y decía, oye, preparar sermones, estudios bíblicos, acción, consejería no puedo. Alguien tiene que ayudarnos aquí. Entonces se dedicó a desarrollar un programa para capacitar líderes laicos para que sirvieran de acompañamiento a personas en necesidad. Problemas médicos, posible divorcio, desempleo, problemas de salud, duelo. Y entonces este proyecto prepara con 20 módulos a líderes de la iglesia, de manera que puedan acompañar, hacerse presentes con ese modelo de este hombre, del buen samaritano, en el hospital o en el hostal. De manera que el concepto principal es que nosotros acompañamos Cristo Sana. O sea, es un proyecto que no se te pide en lo absoluto que tú seas terapista de nadie. Es que tengas esa presencia que tuvo el buen samaritano en el momento de crisis de esta persona. Sí, no sabemos si el buen samaritano era doctor en psicología o era consejero. No, de hecho... Pero estuvo allí. Estuvo allí. Y eso es lo que queremos, lo que se quiere, que en el momento de necesidad de la feligresía
haya alguien presente, comprometido, ¿no?, de ayuda sostenida. Porque el Ministerio Esteban te asigna, después que te capacita, un miembro en crisis que le llamamos receptor de cuidado, y tú estás con él semanalmente 1 hora por el tiempo que haga falta, 6 meses, 1 año. O sea, te puedes imaginar un duelo traumático a alguien que le asesinan el hijo, que a mí siempre me hace pensar en Cristo, ¿no? Cuando le dice a María, aquí a tu hijo, aquí a tu madre. Es decir, que en estas experiencias trágicas, tan lamentables, tan dolorosas, la iglesia se convierte en la familia no biológica, pero una familia que viene por orden de Dios. O sea, en Cristo Jesús, Cristo dice, no, iglesia, ustedes son familia ahora en este momento. Y esto dura, este dolor, este acompañamiento es necesario. Y le encomiendo entonces a ustedes que se constituyan en familia íntima, que se acompañen a lo largo de los dolores y las crisis que vienen por estas cosas que ustedes están viviendo, que es mi muerte violenta, cruel. De manera que eso que hace el samaritano y eso que encomienda Jesús a la iglesia es lo que el ministerio Esteban hace. Tú me acompañas a fulano, porque esto es mucho más de lo que alguien puede sobrellevar solo. De manera que el ministerio Esteban, yo creo que cumple de manera especial lo que Cristo encomendó allí desde la cruz, y lo que el samaritano nos viene diciendo, que la ayuda tiene que ser sostenible. Y tú estás disponible, ¿verdad?, para ofrecer orientaciones acerca de ese ministerio, ¿verdad?, a compañeros de iglesias que quieran desarrollarlo, ¿verdad? Tenemos el privilegio de que aquí, en la iglesia local, en AMEC, ya llevamos 2 años, tenemos el segundo grupo, pero que por primera vez Stephen Ministries publicó el material en español. Es decir, que ahora ellos llevan desde como 25 años también, no más, o 40 años. Por primera vez su material se ha impreso en español. O sea, que ahora hay unas herramientas extraordinarias. O sea, cursos, 20 sesiones, más educación continua, y todo un programa bien detallado, bien serio y formal, que nos ayuda a desarrollar lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Iglesia. Sí. Oye, esto, ¿verdad?, como paréntesis a la discusión, porque no quiero dejar perder este punto. Me llama la atención, ¿verdad?, escuchándote hablar acerca de este pasaje, de la manera como hiciste la exégesis, que fue haciéndote preguntas. Y no quiero perder esta oportunidad porque es un consejo práctico para mucha gente que nos está escuchando. ¿Tú estudias la palabra así, haciéndote preguntas? Bueno, no sé si la palabra me hace que me pregunte cosas, pero sin duda tengo que preguntar, pero ¿y esto aplica? ¿Y qué me toca a mí hacer a la luz de la palabra? Decía, alguien decía que sí, la palabra bendice, pero la palabra edifica. O sea, construye información, preocupaciones, disposiciones a la acción. De hecho, ahí en la tesis mía hay una metodología que se llama ver, juzgar y actuar, donde lo que uno se pregunta primero es ver qué necesidades hay, qué en mi entorno, qué necesidades. Entonces luego voy a la Escritura y juzgo a la luz de la Escritura cuán pertinente es para mí como cristiano y para la iglesia el que yo responda a esa necesidad. Si juzgo a la ley de la Escritura, a la luz de la Escritura que tengo que responder, no me queda otra cosa que dar el paso de actuar. O sea, que uno empieza, sí, esto es lo que hay, y cómo me toca, y qué dice la palabra que debo hacer en cuanto a esto. Es un proceso bien saludable que nos lleva a actuar. Sí, cierro este paréntesis, pues, pero no quería perder la oportunidad porque me parece un consejo extraordinario para estudiar la palabra. A veces que la gente está buscando cómo yo entiendo la Biblia, cómo me enfrento a los pasajes. Esa manera, ese framework, como se dice en inglés, enmarca en la discusión y nos puede conducir a una evaluación y un entendimiento de la palabra bien rico. Para terminar, porque tenemos que terminar lamentablemente, pero hay algo que mencionaste que fue de las cosas que más cautivó mi corazón, y es el componente escatológico que tiene este pasaje.
el buen samaritano le dice al dueño del hotel, cuídame a este hombre hasta que yo regrese, porque yo voy a regresar. Para terminar esta entrevista, ¿cómo tú ves eso dentro del entorno de la iglesia y la promesa que tenemos de que Cristo va a regresar por nosotros? Yo creo que desde el principio Cristo hace eso claro. En la bienaventuranza, por ejemplo, se dice que Él inauguró el reino de Dios. El reino de Dios no está allá en los cielos, es que Dios reine. Lo que quiere decir reinado es que Dios reina. O sea, que Dios gobierne este mundo y que gobierne nuestras vidas. Empieza a establecerse claramente cuando Jesús da la bienaventuranza y dice, esto es lo que va a estar pasando, que ustedes van a velar por los oprimidos, por los que son perseguidos, por los que están heridos, como yo estoy haciéndolo. Y entonces cuando yo venga, esto se dará de manera total y definitiva. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, lo que está diciendo es, esto es lo que hay que hacer aquí en lo que yo vuelvo. De manera que nos dice, o sea, a mí me dice, oye, yo vuelvo, pero a ti te toca hacer algo de lo que yo hago, en lo que yo vuelvo. Y yo doy por dado de que Él vuelve porque es que murió y resucitó. O sea, la resurrección lo que nos dice es que vuelve. O sea, volvió, pero que vuelve después lo prometió con más claridad. De manera que si mi vida tiene que tener sentido, si no me desespero y alguien se pega un tiro. Si mi vida tiene que sentido es hacer eso, el reino de Dios aquí ahora, en lo que Él vuelve. O sea, es como eso es lo que hay, eso es lo que hay. Te estoy dando una vida nueva, te estoy dando una resurrección, primero una nueva vida. Te estoy diciendo que tú también vas a resucitar conmigo. Y en lo que yo vuelvo y definitivamente transformo esto, tienes algo que hacer. De manera que para mí algo que hacer, eso nada más es un regalo. Algo Propósito. Seguir a Cristo en esto que Él hace, que me dice que yo tengo que hacer. Y la alegría de saber que eso es parte de crear este reinado que Dios quiere, de Dios aquí y ahora, otro regalo. Y lo otro, que no es en vano, que es que va a dar frutos aquí, pero va a haber un gozo cuando termine todo esto. Tenemos la recompensa más grande. El rol de la iglesia, cuidar al necesitado hasta que Él regrese. Gracias, Dr. Carlos. Qué bendición tenerte aquí. Gloria a Dios, gracias. Amigo y amiga, continúa en sintonía aquí en Norte Fijo, que luego de este instante musical para tu travesía continúa. No te retires. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
ti confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andare, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En la iglesia AMEC Casa de Alabanza somos una iglesia de presencia y quiero que prestes atención a estos anuncios para que te enteres de lo que va a ocurrir aquí durante los próximos días. Prepara tu calendario y disfruta de los eventos que AMEC Casa de Alabanza tiene para ti. El Ministerio Hombres de Impacto comienza una nueva temporada y les invitan a su primera reunión titulada Get Together, el viernes 6 de febrero a las 7:30 de la noche en el lobby de nuestro templo. Requiere registro. La Fundación Forjadores de Esperanza les invita a participar de su 5K Carrera por la Esperanza. Invita a tu familia y amigos y córrelo o camínalo. El sábado 7 de febrero a las 6:30 de la mañana en la antigua central azucarera de Canóvanas. Inscríbete en la sección de eventos de nuestra aplicación móvil o accediendo a micarrerapr.com. El Ministerio Matrimonio CDA tendrá su próxima reunión bajo el tema Amar es servir, amar es perdonar, el viernes 13 de febrero a las 7:30 de la noche en nuestro templo. La Iglesia AMEC, Radio Redentor, Gordon Conwell y la Cadena del Milagro invitan a los pastores, seminaristas, líderes de ministerios, laicos y evangelistas al Congreso de Evangelismo titulado Conecta y Anuncia, el sábado 21 de febrero a las 8 de la mañana en nuestro templo. Requiere registro. El Ministerio Mujeres de Fe les invita a su Bible Journaling Trazos de Fe y Esperanza, Perfecto Amor, el sábado 28 de febrero a las 9 de la mañana en los salones de nuestro templo. Los espacios son limitados, requiere registro. Encuentra herramientas útiles para fortalecer tus disciplinas espirituales visitando nuestra librería CDA. No olvides sintonizar nuestros programas radiales a través de Redentor 104.1 FM, Norte Fijo los lunes a las 6 de la tarde, On the Way los miércoles a las 6 de la tarde, Reflexiones de Esperanza los viernes a las 9 de la mañana, Sanidad Divina más allá de la medicina los viernes a las 9 de la noche. Entérate de todos nuestros eventos visitando nuestra aplicación en tu teléfono móvil. Estás en AMEC Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia. Dejando atrás el pasado y corriendo hacia el propósito eterno. Esto es Norte Fijo. Quiero darle las gracias al Señor por otra oportunidad más de poder llegar hasta donde tú estás. Y también quiero darle las gracias al Señor por la vida del doctor Carlos Velázquez. Es inspirador su testimonio y apenas hablamos de algunas cositas que él ha hecho y de lo que Dios está haciendo con él. Es un hombre que Dios ha restaurado y con el cual Dios aún continúa trabajando. Y lo más que me llama la atención es que él utiliza todas las experiencias de vida para buscar prepararse mejor, buscar herramientas para poder seguir bendiciendo al pueblo. Lo ha hecho así a lo largo de décadas. Y particularmente esta enseñanza a través de la parábola del buen samaritano es extraordinario. Cómo nosotros podemos hallar respuestas en la palabra del Señor y cómo podemos transformar eso en planes de trabajo que nos muevan a nosotros como individuos y a nosotros como iglesia a actuar en pos de lo que Dios nos está mandando a hacer. La iglesia como comunidad de fe tiene una labor bien grande de atender a aquellos que están en necesidad y de cuidarles hasta que Cristo venga. Eso es lo que dice esa parábola del buen samaritano. Eso impactó mi corazón de manera indescriptible. El buen samaritano le dice al dueño del hostal: yo te voy a dar todos los recursos que tú necesitas. Te voy a dar todos los recursos que tú necesitas. Cuídame a este que está en necesidad hasta que yo regrese. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de este tiempo. Yo te he dado todos los recursos que tú necesitas. Cuídame a aquellos que están en necesidad hasta que yo regrese.
los retos del Señor, los retos del Señor. Pero qué misericordia tiene Él, ¿verdad? Que nos llama y nos capacita para hacer esto. Un privilegio del cielo. Quiero aprovechar para invitarte esta noche a las 7:30, nuestro servicio de oración en nuestra iglesia Casa de Alabanza. Ven, si tienes la oportunidad, asiste, no te quedes, estás a tiempo todavía, ya mismito a las 7:30. Si no puedes estar con nosotros, recuerda que nuestros servicios se van a transmitir en vivo y luego posteriormente en diferido en todas nuestras plataformas. Me gustaría terminar este programa con una palabra de gratitud al Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has visto nuestra necesidad, Señor, y has hecho provisión de tus cuidados, Señor. Y también nos estás llamando, Señor, a cuidar a otros, a consolar a otros con el consuelo con el cual hemos sido consolados, Señor. Y queremos comprometernos contigo, Señor, a aceptar este llamado, a utilizar nuestros recursos, los recursos que has provisto, Señor Jesús, a utilizar nuestras herramientas, a buscar las que no tenemos, Señor, para atender a aquellos que están en necesidad, Señor, porque esa es nuestra labor, porque es lo que nos mandaste a hacer y queremos hacerlo hasta que tú vuelvas, Padre amado. Bendice a tu pueblo con paz, bendice a tu pueblo con gracia, con nuevas fuerzas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Esto ha sido otra edición de Norte Fijo. Este que te habla es tu amigo el pastor Misraim Esquilín Jr. Y yo te espero la próxima semana, el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta emisora. Que el Señor te bendiga.